Hola muchachos, nuevamente pues vamos a retomar el tema de consultas SQL, pero nos vamos a regresar un poquito a la parte de la construcción de la base de datos. Primero es importante aclarar algunas cosas y que este video pues es únicamente para fines prácticos, es decir, se van a omitir algunos aspectos de normalización, tipos de datos, modelos relacionados y algunos otros temas que pues se ven dentro de la construcción de base de datos, ya que a nosotros nos interesa tener una base de datos para poder utilizar las consultas SQL. Cuando vamos a hacer una base de datos siempre tenemos que ver de qué estamos hablando. En ese de qué estamos hablando pues se refiere a que si vamos a hablar de o vamos a hacer una base de datos, por ejemplo, una papelería, una tienda, una biblioteca, una escuela. Y en base a eso nos vamos a hacer algunas preguntas. Por ejemplo, ¿qué hay? Si nosotros nos vamos a revisar, por ejemplo, en una biblioteca, ¿qué hay? Pues hay libros. ¿Quién los controla? Un encargado. ¿Quién los usa? Pues deben de haber lectores. ¿Y qué se puede hacer con lo que hay? Pues probablemente se puedan prestar los libros. Y pues si se van a prestar también se tienen que regresar. O hay que registrar libros nuevos, hay que registrar lectores, pero es lo que se puede hacer. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, lo de la biblioteca. Yo les decía, ¿qué es la biblioteca? Bueno, ¿qué hay? ¿Qué hay en una biblioteca? Hay libros, pueden haber periódicos, pueden haber videos también. ¿Quién los controla? Pues hay un encargado. ¿Quién los usa? Los lectores. ¿Y qué se puede hacer con lo que hay? Pues se pueden hacer préstamos, se van a hacer devoluciones o se pueden registrar nuevos. Pero son algunas de las cosas que se pueden realizar. Pues bien muchachos, vamos a empezar entonces con el diseño de nuestra base de datos biblioteca, para lo cual tenemos que empezar realizando las tablas. Es importante que ustedes lo realicen en el cuaderno o en borrador para que puedan llevar un control. Ya después ustedes pueden cambiarlo, eliminar algunos campos, pero es importante que tengan ahí alguna forma de ir revisando para ver si es correcto o no, o si lo quieren cambiar después. En este caso lo que vamos a hacer es realizar una base de datos con estas tablas, para lo cual vamos a seguir algunas recomendaciones. Por ejemplo, vamos a utilizar los nombres de los campos en minúscula, sin acentos, sin espacio, o si van a separar las palabras que sea a través de guión bajo, no usar la letra ñ, y que los nombres del campo pues estén relacionados al contenido. Es decir, por ejemplo aquí en autor pues sabemos que va a ir el autor de los libros. El editorial también sabemos que sería la editorial de los libros, y así en cada uno de los campos. Hay algunos métodos en los que ustedes pueden colocar los nombres de los campos. Por ejemplo, hay uno que se llama notación camello, pero bueno, de momento, como les repito, para fines prácticos lo vamos a dejar en minúscula y sin espacio. Bien, aquí nos indica tipos de datos. Tenemos tipos de datos que pueden ser diferentes, pueden variar dependiendo del programa que estemos utilizando. En este momento nosotros vamos a utilizar Access. En ese programa pues está el tipo texto. Hay tipo numérico que puede ser enteros o decimales, o algunos otros que dicen entero largo, entero corto. Y tenemos también fecha corta o que sea fecha, hora, moneda, entre otros tipos de datos. Hay algunos programas en los que no nos maneja como tipo texto, sino varchar. Entonces, pues dependerá del programa que ustedes van a elegir. Aquí en esta parte yo tengo ahí la letra T indicando que son de tipo texto y le estoy colocando la longitud. Aquí, como es apenas un borrador, pues está de esta forma. Yo ya sé que T es para tipo texto, la N es para numérico, y fecha pues nos indica que vamos a introducir una fecha que puede ser corta o larga dependiendo de lo que ustedes deciden. Ya que decidimos esto, pues es importante hacer también nuestro modelo relacional. Es decir, cómo es que se van a unir o qué relación van a tener esas tablas a partir de los campos que tienen. Aquí están marcados, por ejemplo, aquellos datos que son clave principal. ¿Qué es la clave principal? Pues es aquel dato único que no se va a repetir. Por ejemplo, en el caso de los libros, pues será una clave única y específica para cada libro, es decir, no se tiene que repetir para ningún otro elemento. En el caso de los lectores también, es decir, se van a relacionar a través de una clave que sea única, no se va a repetir. Por ejemplo, puede ser el CURP o alguna clave que les asignen en la biblioteca. Número de credencial o según lo que ustedes quieran poner. La forma de relacionarse entonces es que tendremos la clave de lector y aquí en préstamo también la clave de lector. Y la clave del libro también con clave de libro. ¿Por qué? Porque después, si necesitamos saber los préstamos, no es necesario jalar o escribir los nombres de los libros, los autores, las editoriales, sino que a través de la clave del libro podemos obtener esa información. Pues bien, aquí les muestro nuevamente las tablas, pero ya están a computadora para que ustedes las puedan ver, observar mejor. Y entonces aquí tenemos nuevamente
el nombre del campo, el tipo de dato y la longitud. En el caso de los datos que son de tipo número, pues únicamente hay que colocar si son enteros o de qué tipo van a ser. No se indica la longitud. Y en el caso de los que son de fecha, pues únicamente se coloca fecha. Nuevamente también aquí está el modelo relacional. Es lo mismo que estaba ahí en borrador, pero pues para que se vaya pues entendiendo mejor. Una vez que nosotros tenemos esos elementos, es importante anotar también en borrador algunos ejemplos de los datos que vamos a colocar en cada tabla. Por ejemplo, aquí tengo lectores, que aunque la longitud del campo estaba para 12, si se dan cuenta, yo aquí únicamente estoy poniendo pues 3 números. Pues entonces ya sea que ustedes cambien aquí la clave de lector o que se vayan al diseño de la tabla y entonces cambien la longitud. En el caso de la clave del libro también, y en el caso del número de préstamo es lo mismo. Aquí ya tenemos también algunos datos en los que nosotros podemos incluso contar el número de caracteres para darnos una idea de lo que va a llevar en cada registro, en cada campo. Nosotros aquí, por ejemplo, yo en dirección le coloqué únicamente el municipio. Entonces ustedes deciden también si quieren hacer el cambio a separar la dirección, puede ser por calle, colonia y municipio, o que únicamente les interese el municipio. Pero repito, esta información, al ustedes tenerla en papel, pues les va a ser más fácil el determinar cómo van a quedar sus campos. Si ustedes ya tienen esto, pero ven que hay alguna corrección que se tenga que hacer, pues todavía ustedes pueden regresar al diseño de sus tablas y volver a hacerlo. Ahora, ya que tenemos esto, sigue el trabajarlo a través de Access. Repito, es importante señalar que yo estoy trabajando con Access porque es para fines prácticos, para entender el tema de consultas en SQL, pero puede ser con algún otro programa. Pues bien, aquí vamos a crear una base de datos en blanco. Aquí vamos a indicar en dónde queremos que se guarde. Y aparte de que vamos a indicar en dónde queremos que se guarde, pues nosotros también podemos elegir el tipo de archivo que va a ser. Aquí podemos elegir base de datos de Microsoft Access por formato 2002-2003 y que nos cambie la extensión. Yo la voy a cambiar ya que esta nos permite compatibilidad con Visual Basic, que posteriormente se va a utilizar. Cuando ya le asignaron el nombre a la base de datos, pues entonces ustedes le pueden dar en crear. Y entonces aquí ustedes lo que van a realizar es que nos vamos a ir a ver vista diseño. Nos va a pedir el nombre de la tabla. Le podemos colocar lectores. Damos a aceptar. Entonces ahí podemos colocar los nombres de los campos que va a llevar esa tabla. Por ejemplo, clave lec me dice que es de tipo texto de 10. Nombre de tipo texto de 15. Apellidos. Pueden ustedes colocar los nombres de los campos y después les cambian la longitud. Aquí está texto corto. En el caso de la fecha de nacimiento, pues lo vamos a colocar como fecha hora y en donde nos indica formato, le indicaremos fecha corta. Cuando nosotros terminamos, lo que podemos hacer es cerrar esta. Nos dice que si deseamos guardar los cambios, le decimos que sí. Y entonces ya está aquí mi tabla de lectores lista para que pueda ingresar la información. Ahora bien, para agilizar el proceso yo tengo aquí creadas mis tablas, que es lectores, libros y préstamos. Ya tengo también incluso algunos registros, pero les voy a mostrar aquí la parte del diseño. Cuando yo tengo las tablas creadas, tengo que crear mi modelo relacional, para lo cual me voy a herramientas de bases de datos, relaciones, y aquí me van a aparecer las tablas. En caso de que no aparezcan las tablas, pues ustedes también pueden dar con el botón derecho del mouse en donde dice mostrar tabla. Les van a aparecer del lado derecho y pueden arrastrarlas o también pueden dar doble clic sobre ellas. Y vamos a hacer la relación como nos indica en lo que teníamos en el cuaderno. Por ejemplo, yo ya tengo aquí mis 3 tablas en la forma que estaban aquí. Ok, me dice que primero libros. Aquí no importa el orden, pero también si ustedes quieren lo pueden mover. Y entonces lo que me dice que voy a relacionar la clave del libro de la tabla libros con los préstamos que están en clave lib. Para lo cual lo único que hago es que selecciono este campo, lo arrastro encima del otro. Me va a decir que va a ser una relación, le voy a dar crear. Y también en el caso de los lectores, pues me dice que la clave de lector de la tabla lectores va con préstamos. Entonces busco clave lect y lo que hago es que pongo sobre el campo en préstamos
y ya está. En caso de que ustedes se equivoquen porque relacionaron con algún campo que no iba, pues también pueden seleccionar esa relación y cuando aparezca remarcada en negrita, pues también la pueden eliminar dándole suprimir. O le pueden dar también con el botón derecho del mouse y donde dice eliminar. Nuevamente yo voy a volver a crear esta relación. Doy crear y entonces ya tengo ahí mi modelo relacional. Y ahora sí, ya que tengo esto, pues ahora puedo empezar con las consultas. Por ejemplo, una consulta básica de SQL, que ya la revisamos, me voy a crear diseño de consulta, SQL, y pues aquí me va a aparecer esta ventana, en donde, por ejemplo, si yo quiero mostrar los nombres de los libros, pues le puedo poner título, ya que es el nombre del libro, indico from libros. Visualizo y ya me aparecen los nombres de los libros. Entonces puedo verificar que ya está bien hecha mi consulta. Hay ocasiones en que les puede marcar error. Por ejemplo, si yo abro esta tabla y quiero hacer una consulta, pero está esa tabla abierta, puede ser que me marque error. Es importante poner atención a los mensajes que nos muestra Access. Pero repito, para hacer las consultas nos vamos a crear diseño de consulta, SQL, y entonces realizamos nuestra consulta. Recuerden que el punto y coma únicamente se coloca al final de las consultas para indicar que ya terminamos. No se coloca por cada línea. Nosotros podemos colocar nuestro código hacia abajo en líneas o lo podemos colocar en una sola línea. Por ejemplo, también es correcto indicar, si yo quiero saber los nombres de los lectores, pues les digo select nombre from lectores, pero lo indico en la misma línea, no hay ningún problema. Entonces le doy nuevamente en ver y ahí ya me aparecen los nombres de las personas que tengo como lectores. Entonces eso sería todo en cuanto a la forma de trabajar con SQL desde Access, pues partimos desde lo más básico, que es la creación de la base de datos.